¿Qué tal, Josecito? ¿Cómo estás, Germancito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá haciendo sería como una biblioteca de acuarismo para idiotas como uno, digamos. Claro, sí, sí, sí. Sería como eh, distintos tomos de acuarismo explicados a nuestro modo. Bueno, perfecto. O sea, nada técnico, que se entienda, y si buscan, y el técnico que lo googlee, digamos. Listo. Tal cual. Si buscan algo técnico, tecnicismos, hay mucho en internet. Nosotros queremos hacer algo más distendido. Yo ya me empiezo a reír, o sea, tranqui. Bueno, ¿querés que hablemos sobre los diferentes tipos de acuarios o ya arrancamos con el famoso ciclado? No, yo creo que sería bueno hacer un pantallazo de los distintos tipos de acuarios que hay, que son millones de variedades que puede haber, pero bueno, más o menos tratar de clasificarlos y hablar después sí del ciclo de nitrógeno, que es general para todo el acuarismo. Bueno, así rápidamente, esto es televisión en vivo, está todo improvisado. Son tres tipos de acuarios: dulce, salobre y marino. Sí, que después, dentro de cada una de esas grandes clasificaciones, hay distintos tipos, que los vamos a ir viendo en los distintos tomos de esta gran ¿Puedo reservarme el enciclopedia. tomo de ciclos africanos para mí? Sí, te lo regalo, boludo, te lo regalo. O Gracias, sea, gracias. aclaración, no es que no me gusten los africanos, pero nunca me cautivaron. Perdón a todos los que aman los ciclos africanos, no quiero tener un hashtag de odio hacia Cata porque no le gustan los africanos, pero te los regalo, con moño, con todo. Gracias. No, bueno, a ver, si vamos a arrancar lo que es el acuarismo, o sea, de Boca Cero, es importante hablar sobre el primer gran error que cometen todos los acuaristas, desde los más expertos a los iniciales, que es el famoso el respetar el ciclado, que no es otra cosa que el ciclo del nitrógeno, ¿no? Eh, yo lo que voy con eso es, supongamos, o sea, vamos a ir al tipo, al nuevo acuarista. Un acuario quiere armarse su primer pecera. ¿Cuál es el primer error? Compra la pecera, compra los adornitos, compra lo que hace, lo que necesita y ya lleva los peces. Primer gran error. Hay que entender que para esto hay que tener un famoso ciclado, que es un tiempo de maduración del agua para generar las bacterias nitrificantes, que va de 30 a 50 días promedio, depende del sistema y qué es lo que uno vaya a armar. Exacto. Tengamos en cuenta también, o sea, porque hemos visto videos en YouTube que a veces explicando, dando a entender de que el que está viendo el video ya sabe de qué se está hablando, a veces te cometen errores. Es importante que haya en un acuario una colonia de bacterias para poder desnitrificar y eliminar todos los desechos que genera el exceso de comida y los excrementos y toda la mugre que generan los peces. Es que vamos a hablarlo a un punto más básico. Imaginemos lo siguiente, ya que estamos haciendo algo básico, ¿no? Imaginemos que vos sos un pez y vos viste una habitación, es tu dormitorio y es tu baño. Lo que generaríamos con el ciclado sería darle un baño a esa habitación. Claro, lo que sería el ciclado, siguiendo con este esquema, es tener al personal de limpieza constantemente manteniéndonos la habitación para que a nosotros no nos tape la mierda. Básicamente es eso. Sí, bueno, yo estaba haciendo un poquito más formal. Yo quería hablar sobre el tema de amoníaco, nitrito, nitrato, pero bueno, a lo que resumimos es, vamos a empezar de cero. O sea, tengo una urna de vidrio de cristal, si lo estás viendo en otro lugar del mundo. Pecera. Una pecera. ¿Qué hay que hacer? Uno la decora como quiere. Pone el sustrato, pone el filtro, pone la decoración que ustedes consideren de su gusto o acorde al biotipo que van a armar. Hay tres maneras, digamos, de hacer un ciclado correcto, por así decirlo. Vamos a empezar por la más básica y después vamos a ir a la parte intermedia y luego a la parte comercial. En Sí, la parte la más básica, básica, que es la más antigua de todas. es muy simple.
Yo acá voy a agarrar un alimento, vamos a agarrar acá, por ejemplo. Tengo la pecera, yo tengo acá el alimento garlic de Product, o Dalio Plus de Tropical, o cualquier alimento de escama o gránulo que vayan a utilizar. La pecera terminada, van a arrojar una pizca de alimento en ese sistema. Y no van a hacer más nada que contemplar y esperar los días haciendo las mediciones. ¿Por qué? Porque durante el medio de ese ciclo, que igual vamos a ir reponiendo un poco de agua evaporada y demás, ese alimento se va a descomponer, va a generar amoníaco, va a generar nitritos y nitratos. A partir, o sea, los primeros, creo que son los primeros 20 días, lo que generamos es el amoníaco, que es lo que nos puede matar los peces si armamos desde cero el acuario, ¿no? Exacto. Luego que vemos que esa curva con mediciones constantes de nitritos, por ejemplo, empieza a decaer, es que estamos finalizando el famoso ciclado. Sí, o sea, el pasaje es amoníaco, nitritos y después nitratos. En ese orden es el orden de peligrosidad para los peces. El amoníaco es mucho más peligroso que los nitritos y los nitratos son mucho más inofensivos que los dos anteriores. Entonces, resumiendo, yo armo la pecera, todo como a mí me gusta, con la decoración, el calefactor, el filtro, si es necesario el calefactor, si es necesario el tipo de filtro y demás. Ahí después vamos a hacer un programa de sistema de filtrado, pero bueno, vamos a ir a lo que nos concierne el día de hoy. Entonces, es cuestión de paciencia y días. Una vez que yo veo que el nitrito me queda en cero y empiezo a tener nitratos, significa que ese círculo de ciclado ha finalizado, donde yo puedo empezar a agregar peces, pero periódicamente. No puedo agregar todos los peces de una, porque si no volvemos a lo mismo. No tengo la cantidad de bacterias para tratar los desechos de esos peces. Claro, cuando uno habla de que el ciclado terminó, no es que el ciclo de nitrógeno dura esos 20 días y después nunca más. Es un ciclo que está constantemente todo el tiempo de la vida útil del acuario, ¿sí? O sea, de la vida de que el acuario esté en funcionamiento, se va generando ese ciclo. Nosotros, cuando ya tenemos nitrito cero y empezamos a tener nitrato, significa que el ciclo y la cantidad de bacterias ya son suficientes para ir eliminando los desperdicios. Si nosotros agregamos muchos peces de golpe, esas bacterias no van a estar adaptadas a la cantidad de excremento que van a largar los peces. Por eso se tiene que hacer de a poco. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos agregando nitrógeno al agua. ¿Qué pasa? Nosotros al colonizar las bacterias se van a estar albergadas en toda la superficie. O sea, va a estar en el sustrato, en el filtro. También es muy importante que tiene que estar con un aerador, con un filtro, lo que sea, porque estas bacterias, si no tienen movimiento, no se oxigenan y mueren. Entonces, ese es un gran problema de los cortes de luz, que una vez que superan 2 o 3 horas el filtro apagado, empieza a morir esa cadena bacteriana, pero también hay que entender que tenemos que tener una cantidad de bacterias acorde a los litros y los peces que uno vaya a introducir. Exacto. Después vamos a pasar, si no tenés nada para llegar a esta etapa, que es la tradicional, puedo pasar a una intermedia. Sí. La etapa intermedia es la que utilizamos muchos hobbyistas cuando tenemos varios acuarios o tenemos gente de natura a favor. Lo que podemos hacer para adelantar este ciclado de 45, vamos a poner un plazo de 45 días para no cometer errores. Sí. Bueno, para no llegar a esos 45 días y poder introducir los peces al momento, lo que podemos hacer es agarrar agua de otro sistema en funcionamiento o de pedirle agua a un acuario. Che, mirá, tengo un acuario de 60 litros, dame 30 litros de tu agua y yo ya me llevo la colonia de bacterias naturales para empezar ya al otro día poner los peces. Sí. Paréntesis, siempre que hablo yo de esto de agregar agua, recordemos de usar un acondicionador de agua. Acá lo que yo tengo, hay una diferencia abismal entre lo que es un anticloro y un acondicionador de agua. No son los mismos. El anticloro lo que utiliza es sacar las clorominas del agua
que las podemos también sacar, dejando el agua 24 horas en un balde aireándose, o sea, con el reposo también se va, pero un acondicionador de agua también elimina metales pesados, o acá, por ejemplo, que tengo el de Aquasana, también incluye aloe de vera y un aditivo antiestrés para proteger la mucosa de los peces. Como también podemos tener de diferentes marcas, 1 millón de acondicionadores distintos. Es importante eso aclarar porque a veces piensan que por tener anticloro el agua no viene con nada. No. Nada más eliminamos uno de unos cuantos componentes que trae el agua de red. Sí. Es importante aclarar esto de pedir agua o material filtrante de otra pecera que sea de extrema confianza para saber y asegurarnos de que las condiciones de esas bacterias y de ese agua son óptimas. Porque ha pasado muchas veces que pedimos agua y nos genera, no sé, alguna enfermedad en los peces. Porque la bacteria o la enfermedad vino en ese material filtrante o en ese agua. Yo voy a dar mi ejemplo, que es el más fácil para explicar. Yo hace 15 años que lo conozco acá y jamás le pedí agua para ciclar un acuario. Tal cual. No, es importante porque puede haber una enfermedad, podemos pedir agua en un acuario que tiene punto blanco, entonces ya estoy trasladando el punto blanco al nuevo acuario, quizás está en una condición de agua muy mala, entonces está con exceso de nitratos, buscar siempre de extrema confianza, pero bueno, quizás para el que está en su casa y ya tiene un acuario y lo va a agrandar, tengo un acuario de 100 litros y voy a pasar uno de 200, reutilizo ese agua y evito ese famoso ciclado. Tal cual. No sé si querés agregar algo más de esta etapa, No, hay una tercera opción y después está la cuarta, que la vamos a hablar. Bueno, la tercera opción, que es la comercial, hay dos tipos también podemos comprar para acelerar este proceso las bacterias. Sería como la solución comercial. Acá no tengo encima, tenemos también las famosas ampollas de Prodibio, las Biodigest. Sí. Es una cápsula de bacterias que el primer día que yo armo el sistema, ingreso esas bacterias y ya en un par de días puedo meter los peces en el acuario, porque yo ya introduje en bacterias, una cepa de bacterias, pero ¿por qué no lo hago el mismo día? Porque tiene que asentarse la bacteria y tiene que empezar a generarse. Tal cual. Distinto es si yo le agrego un alimento a esas bacterias, en caso utilizo una ampolla Biodigest y una Bioptim, que alimenta a esa bacteria y ayuda a la procreación. ¿Qué pasa? Ventajas de las ampollas Prodibio es que no tienen oxígeno, entonces quedan inertes. No empieza a hacer ese trabajo anabólico. Después otra opción, Nitrilac de Prodac, también tiene una dosificación por litros, y acá, por ejemplo, lo que estoy yo leyendo en este momento, sirve para agua dulce y marina, y cada mililitro tiene 40 millones de bacterias. Es una manera de acelerarlo de la forma comercial, o sea, de la manera más simple, y quizás hasta, podría decir, poner las bacterias y hacer el ciclado normal también, si querés. Sí, lo ideal sería tener paciencia, ¿sí? Creo que es una de las principales cosas que hay que tener. Tengamos en cuenta que el agregar bacterias no es mágico, esas bacterias tienen que asentarse, crecer, comer. Por eso, por ejemplo, las Prodibio se agregan una ampolla y a los 2 días o a las 24 horas, no me acuerdo bien, se agrega la Bioptim, que es el alimento a esas bacterias. Pero nos acelera muchísimo más el ciclado, las ampollas esas. Bueno, falté la cuarta, que era como me decías. Claro, la cuarta, que por eso quería esperar a toda esta introducción, la generación de bacterias es importante porque nosotros vamos a hacerle un mantenimiento al acuario cada 7, 10, 15 días más o menos, dependiendo del sistema y demás. ¿Pero se puede trabajar con un acuario sin colonia de bacterias? Sí, se puede trabajar sin colonia de bacterias. O sea, no es fundamental que haya colonia de bacterias.
pero tengo que estar cambiando el agua cada 3, máximo 4 días. Porque nosotros vamos a hacer el trabajo que hacen las bacterias, de sacar los nitratos, sacar la mugre y agregarle agua en óptimas condiciones. Esa era la cuarta que quería aclarar. Se utiliza mucho en criaderos y donde se incorporan peces nuevos que tienen cuarentena, porque también te limitas a si tenés algún tipo de parásito y demás, lo puedes ir tratando. Pero bueno, es un método muy tedioso y también acorde a la cantidad de litros. Supóngase, si tenés un acuario de 800 litros, es más tedioso que unos 150. Después, capaz, en lo que es en agua dulce es muy viable, en agua marina no es tan viable. No. Por un tema de costo, estabilidad y demás. Entonces, yo siempre lo que voy que también estamos haciendo este tipo de charlas, la información está en internet y está súper clara, lo tienen graficado, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que queremos hacer es hablarlo en tipo café, o sea, algo muy vulgar, por así decirlo, pero que recuerden esta charla para utilizarlo, porque sucede mucho, cuando arrancan los acuarios, la gente te dice, mira, me compré la pecera, compré 20 pececitos, y a los 15 días se le empiezan a morir. Y yo siempre la pregunta, ¿cómo puedes detectar que no cumpliste el ciclado o que no tenés el ciclado? Vas a ver que a la semana el agua se va a poner blanca, se saturó el agua, no hay bacterias, la bacteria no pudo descomponer ese amoníaco y ese nitrito. Sí, por eso también es importante con este ejemplo que vos ponés de compré una pecerita de 10 litros y puse 50 peces, tengamos en cuenta que los peces necesitan una cantidad mínima de litros para estar, ¿sí? Entonces siempre que los acuarios estén acordes al litraje que los peces requieren. Y hacer esto, ir agregando de a poco los peces, no poner todo junto porque va a ser un quilombo. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, cuando compré la pecera en la vidriería, que se me murieron todos los peces cuando hice la mudanza, pensamos que era por el problema de que no cumplía el ciclo del nitrógeno, y no, era que el vidrio estaba hecho con fungicida. Así que también eso es importante, tener en cuenta... No, eso también, bueno, ahí no el vidrio, sino la silicona, o sea... Exacto. Tratemos siempre de... yo entiendo a veces que los costos, cuando uno encara un proyecto, pueden ser muy caros, puede haber mucha disparidad. Pero ¿por qué un acuario tiene una pecera que vos lo pedís al vidrio del barrio y vale mucho menos? ¿Qué pasa? Hay un tema fundamental que es la silicona que utilizan en el acuario. Vos tenemos que utilizar siliconas neutras, que puede ser negro o puede ser transparente. El tema son cuando tienen fungicidas o son acéticas. Si tiene fungicida, a futuro, o sea, nunca va a prosperar nada en el acuario, se te va a terminar contaminando. Y si son acéticas, llevan un tiempo de curado mucho más prolongado, hay que llenar el sistema y vaciarlo constantemente. Entonces, para evitar todo eso, tratemos siempre de que si vamos a ir a una vidriería o vamos a armar la pecera nosotros, porque es un tema de costo, y es muy fácil de armar dentro de las peceras estándar, digamos, porque nosotros hemos hecho muchas peceras. Un poquito. Garanticemos lo siguiente, si yo voy a ir a un vidriero y le digo, haceme la pecera, que te presupuesta el vidrio, andate a una ferretería, a un comercio, comprá el tarro de silicona y decime, armame con este pomo la pecera. Te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Sí. Porque te repito, si es acética, como en el caso que te pasó a vos, claro. En una semana de vaciado y llenado, oleándose, lo vamos a solucionar. Ahora, si tienes fungicida, esa pecera nunca va a servir. Ponete un hámster. Tan simple como eso. Después otro tema, ya estamos hablando, tan a la parte primitiva del acuarismo, el soporte en el sistema. Usemos siempre telgopor para utilizar, para apoyar el sistema, porque a veces una mala escuadra o el mismo peso puede hacer que se quiebre la base. Y también hay que entender que hay que utilizar el telgopor del común, el estándar, no la alta densidad. Porque con el telgopor de alta densidad se te puede llegar a quebrar porque no trabaja. Si tienes una pecera de 1000 litros muy pesada, ponele 2 planchas de los telgopores estándar. Pero es importante también hacer
referencia a eso, porque mucha gente cuando tiene un acuario chiquito de 40 litros y pasa uno de 100, el de 40 litros no hace falta un telgopor. No te da la columna de agua un peso necesario para quebrártelo. Te va a marcar el mole nada más, pero cuando tú pasas a 100 litros, estás hablando más o menos de 130, 140 kilos. Sí, eso es importante. Bueno, son esas cosas obvias que No son para obvias. nosotros son obvias. Hoy después de 20 años en esto. Por eso, claro, para nosotros son obvias y por eso queríamos hacer esto, llevarle a la gente el poder desde el inicio. Yo, por ejemplo, me pasó, ¿te acordás que yo tenía un discus que lo ingresé y lo tuve que separar del apuro? Apoyé la pecera, no tenía telgopor, llené la pecera y se partió. Sí. Entonces, tengan en cuenta que es importante el telgopor. No, son conceptos básicos. A ver, otro concepto básico. Si estamos tirando tips, y bueno, le pondremos de nombre para principiantes del acuarismo o empecemos a ver el principio de otro enfoque. Una idiotez, por así decirlo, que es un gran problema para los que usan aeradores, es utilizar la famosa válvula antirretorno. Porque ante un corte de luz se te vacía la pecera por una manguera. Y estás hablando de una piecita que sale 50 pesos, casi 50 centavos de dólar, en un sistema que te puede tener un montón de problemas. Una válvula antirretorno estamos hablando. Hay un montón de cosas chiquitas que hay que tener en cuenta cuando uno arma, y capaz uno lo ve obvio, ya que estamos hablando de cosas básicas. Vamos, también otra cosa que quería hablar, que es sobre el famoso calefactor. Acá en mi poder, que sea es grande, que es un calefactor Yanda de 500 watts. Un tema importante que te lo aclara siempre en las cajas, pero la gente no lo lee. El calefactor tiene que estar enteramente sumergido en el agua. No hay que dejar la cabeza afuera del regulador. No están diseñados para eso. Se puede poner en vertical o horizontal. Lo que jamás podemos hacer es ponerlo oblicuo. Ahí es cuando se rompe el calefactor. Y después calcularle bien la cantidad de litros por watt. Por ejemplo, este calefactor, que es de 500 watts, si yo leo las especificaciones, no son para 500 litros. Es de 300 a 400 litros. Si yo lo pongo en un sistema de 500 litros, va a trabajar forzado. Claro. Como así también utilizo un calefactor de la marca Heinz, por ejemplo, y un 500 litros, un 500 watts es para 1300 litros de agua. Y usas un calefactor Hartmann y es 1 litro por watt. Claro. No respetan esa regla que uno dice 1 litro por watt. Hay que leer las especificaciones, por más que sea un instrumento simple o hasta que cae de maduro, por así decirlo, leámoslo porque cada empresa tiene su librito. Sí. Bueno, igual nosotros no solemos, o sea, el común de la gente, ese es el problema, no suele leer los manuales de instrucción y... No, yo nunca los leo, pero lo comento acá en el libro para que la gente no pueda error. Por eso, nosotros le decimos que lo lean. ¿Entendés? A ver, chicos... Así te quedó la cabeza por hacer todo a ojo. También les digo, pero yo les puedo dar consejos, no me tomen como ejemplo. La experiencia capaz de tantos años de experiencia en esto, te da la posibilidad que ante un error lo puedas solucionar solo. Claro. Eso es lo que me cambia a mí. Entonces sí, cometo muchos errores y hasta muchos errores por confiado. Yo, por ejemplo, antes, yo compraba un filtro de estos, este es un Hartmann AT104 de 2000 litros hora. Yo toda la vida lo dejaba con las 2 esponjas que venía adentro, que venía una esponja negra. Sí. Muy buena, filtración mecánica. Yo a partir de que tengo uso de conocimiento en acuarismo, digamos, le empiezo a cambiar los repuestos, le cambio los insumos. Le saco la esponja, le pongo canutillo cerámico, le puedo poner carbón activado, o sea, pero eso que va a la experiencia y cuando quiere ponerlo con el sistema. Uno puede optimizar su sistema, pero hay que leerlo. Entonces,
La idea con esto es, el próximo programa vamos a hablar solamente de filtración. Ay, muy bien. Estabas haciendo un adelanto. Muy bien. Querido. Entonces, el próximo va a ser solamente de filtración. Vamos a hablar de canister, filtro interno, cascada, wet dry, sumidero, SAP, como quieras llamarlo. ¿Para qué? Para luego de eso pasar a la alimentación. Entonces, una vez que yo tenga el concepto claro de cómo ciclo el agua, cómo la filtro y cómo alimento mis peces, paso a los diferentes tipos de acuarios. Dale, vamos, carajo. Bien, le tomé el gustito. Perdí el pelo, pero no la maña. Pero no, básicamente eso, como para un primer inicio, un primer tomo. Obviamente, si tienen dudas, consultas, déjenlo en los comentarios. Acá en los comentarios, olvídense de lo que siempre digo, y se los pido muy suavemente. Ahora digo, loco, por favor, pongan suscribir y la campanita. Así cuando subimos el video, les llega la notificación y no se enojan porque le mandamos 70.000 spam diciendo vean nuestro video. La verdad, Claro. Lo hacemos por ustedes. La verdad que esto es una manera de que nosotros cuando fundamos el blog Conecta Argentino, y Cata estaba en el primer momento conmigo haciéndome el aguante, quisimos romper un montón de mitos. Y el tema era, basta del tecnicismo, la gente que le gusta el tecnicismo lo va a encontrar en internet, pero hablemos así que se van a acordar, ya sea por un chiste o por hablar bien barrio. Tan simple como eso. Tal cual. Y bueno, nada, y otra cosa que decimos es que no hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Entonces, pregunten cualquier cosa que necesiten saber de acuarismo, porque si no, viste, digo, pregunten cualquier cosa y ya, de acuarismo, pregunten, y nosotros o se los comentamos y se lo aclaramos, o si vemos que es como muy importante y la explicación es muy larga, hacemos un video y seguimos. A ver, como simple, seguramente yo si les pongo a pasar un PowerPoint hablando de ciclo de nitrógeno, se van a aburrir, no le van a prestar atención. Es preferible hacer un pantallazo así general y hagan preguntas puntuales. Tal cual. Si después sacan un tema, por ejemplo, un tema que puede ser súper controversial, control de algas. Bueno, será un video de control de algas, no hay ningún problema. Y trataremos siempre de responderlo a base de nuestras experiencias. Que no digo que sean la solución, pero no se morían los peces. Y creo que es lo más importante de esto. Tal cual. Yo, por ejemplo, y ya con esto quiero cerrar el tema de la parte comercial y demás, yo no utilizo métodos caseros. No estoy a favor del método casero, es mi postura, así como están los anti-cuarentena y los anti-vacunas, bueno, yo estoy anti-métodos caseros, porque ya hoy por hoy todas las empresas tienen un montón de productos que están en la dosificación justa. Y los errores de los acuarios, el 80% de los errores, o sea, de la muerte de un pez, es por culpa nuestra, no son por los productos. No, a ver, bueno, no quiero, capaz que me empiezo a meter en temas que no corresponden a este primer video, pero bueno, como hablábamos la otra vez, no hay método malo, no hay método de trabajo malo, ¿sí? Todos los métodos aplicados en su justa medida y de su forma correcta tienen buenos resultados. Tanto los comerciales como los caseros, ¿eh? No, está bien, es una postura. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Cuando dicen tal alimento o tal aditivo es malo, yo siempre digo lo mismo. Puede ser que no te guste, pero si fuera malo, ya se hubiese quebrado y no estaría en el mercado. Tal cual. No, por eso, no hay métodos ni productos malos. El problema está en que muchas veces te dicen 2 tapitas y le meto otra tapita más. Total, es lo mismo. Y claro, esa otra tapita más te duplicó la dosis y hiciste cagada. Entonces, no, yo usé tal producto y me fue mal. Pero ¿cómo lo utilizaste? No, además, o sea, vamos a un punto, vamos a algo ilógico, y que jamás lo hice yo, Aquasana, Product. Gente, dar el prospecto como un remedio. Sí. O sea, si lo lees, no le pifiás. Y no es porque, creo que es uno de los más cómodos que hay, porque trae su vasito medidor, te dice cuántos mililitros, o sea, no le puedes pifiar, pero ante la duda también podés leerlo. Entonces,
que la vagancia nuestra no condene a nuestros peces. Tan simple como eso. Qué linda frase. La vamos a poner en un libro. No, fondo negro tipo Coelho, después alguien hacia al lado. Que la vagancia no condene a nuestros peces. Ahí Qué está. profundo, ¿eh? Profundos. Como diría Lelutier, qué pensamiento sesudo. Sí, sí, sí. Y qué, Así que nada, qué coraje el que llegue a editarlo, ¿no? A publicarlo. Valiente. Así Así que nada, gente, primer video cortito al pie, espero que lo hayan disfrutado. Chau, chicuelos.